El ejército israelí sigue atacando a sus enemigos en el Líbano, y en el frente sur los combates continúan con gran intensidad en el norte de la Franja de Gaza. Por otro lado, un grupo enemigo apoyado por Irán disparó cientos de cohetes y drones contra Israel durante Yom Kippur, la celebración sagrada del perdón. 35 de esos cohetes se dirigieron hacia la bahía de Haifa, incluyendo un dron que impactó en un hogar de ancianos de Herzliya, y afortunadamente ya habían sido evacuados. Mientras tanto, el ejército israelí reveló más planes del enemigo, los cuales incluyen ataques al estilo 7 de octubre contra comunidades israelíes en Galilea. Ahora se ha revelado mejor el alcance real de lo que el enemigo había planeado para el 7 de octubre, incluyendo ataques en Tel Aviv con la ayuda de Irán, gracias a una nueva información descubierta por Israel. Y por si fuera poco, las amenazas de milicias chiquitas respaldadas por Irán en Siria e Irak también están creciendo. Por eso, tanto los amigos como los enemigos de Israel se preguntan cuál será la respuesta al ataque con misiles balísticos que ocurrió hace 2 semanas. Ahora, Irán dice que responderán con una fuerza mayor si Israel contraataca, pero muchos en Israel dudan que el enemigo tenga la capacidad real de cumplir estas amenazas. Por eso quédense con nosotros, porque hoy hablaremos de las impactantes noticias sobre lo que está pasando en Israel este día 373 de la guerra contra Hamas, Hezbollah, los Hutis de Yemen y todas las milicias chiquitas en Irak y Siria que están bajo el control de Irán y del líder llamado el Eje del Mal. Durante Yom Kippur, la festividad sagrada de Israel que este año cayó en sábado, las batallas continuaron al sur del Líbano. El ejército israelí logró eliminar 50 combatientes del enemigo en intensos enfrentamientos, la mayoría de ellos combatientes cara a cara con el enemigo. Además, el ejército israelí informó que destruyó más de 200 posiciones enemigas en el sur del Líbano con ataques aéreos y artillería, incluyendo túneles subterráneos. Varias estructuras donde el enemigo guardaba armas, cohetes, lanzadores, morteros, bombas y misiles antitanque que tenían como objetivo ser lanzados contra las comunidades del norte de Israel y las fuerzas israelí, también fueron destruidas. Incluso capturaron grandes cantidades de armas, municiones y equipo militar que ya no podrán ser utilizados contra Israel. Poco después de que empezara Yom Kippur el viernes por la noche, el ejército israelí anunció que sus aviones atacaron los lugares de lanzamiento de cohetes que el enemigo usaba para disparar contra el norte de Israel. A pesar de esto, más cohetes continuaron siendo disparados y pronto las alarmas volvieron a sonar en Sholim y Rosh Hanika, comunidades del norte de Israel. Las áreas de Kiryat Shmona, Margayot, Mishgavan, Menara, Fargiladi también resultaron afectadas. En relación con las acciones que están sucediendo en el Líbano, el portavoz del ejército israelí para los pueblos árabes, el teniente coronel Abid Hayadiri, pidió a los habitantes de otras 23 aldeas del sur del Líbano que salgan de sus casas de inmediato. También advirtió que cualquier persona que esté cerca del enemigo, de sus instalaciones o de sus armas, está poniendo su vida en peligro. Deben moverse al norte del río El Awali de inmediato. Cualquier movimiento hacia el sur es un riesgo grave para sus vidas. También se dio a conocer que recientemente el ejército israelí atacó muchas posiciones enemigas de estas aldeas en el sur del Líbano con ataques aéreos, de artillería y maniobras de tierra. Incluso hubo reportes de ataques a posiciones enemigas más al norte, en lugares donde antes no habían sido atacados. Por otra parte, se dio a conocer la información recogida por el ejército israelí de que comenzó la maniobra terrestre en el sur del Líbano. Esta ha revelado datos sorprendentes sobre los planes del enemigo que tenían para el gran ataque. Para empezar, los comandos enemigos estaban posicionados a solo 500 metros de la frontera. Estaban bien equipados con armas avanzadas y grandes cantidades de municiones como cohetes y morteros de corto alcance. Todo esto estaba pensado para que estos comandos pudieran atravesar las defensas de la frontera israelí y tomar el control de las comunidades civiles. La intención de todos estos preparativos era clara: llevar a cabo ataques en comunidades civiles israelíes tal como lo hicieron el 7 de octubre del 2023. Sin embargo, en estas comunidades del norte habría sido mucho peor, ya que hay muchos más civiles y el enemigo tiene fuerzas mucho más grandes listas para atacarlos. Y en la relación con los ataques del 8 de octubre, el enemigo comenzó a lanzar cohetes, drones y misiles antitanque hacia el norte de Israel. Recordemos que a principios de septiembre el ejército israelí intensificó los ataques y desde entonces los líderes de alto y medio nivel de esta organización han sido eliminados, lo que ha provocado que los rangos más bajos estén paralizados.
Esos rangos inferiores ahora están desorganizados, confundidos y cada vez más desesperados al enfrentar todo el poder de las fuerzas terrestres del ejército israelí, que se acercan para terminar con la amenaza en la frontera del norte de Israel. Pero cambiando nuestro enfoque a los datos de inteligencia, el jefe de los servicios de seguridad, Ronen Bar, dijo durante su visita al sur del Líbano este fin de semana que las fuerzas de seguridad deben mostrar presencia física en ambos lados de la frontera con países que no tienen un acuerdo de paz con Israel. Estos países son el Líbano y la Franja de Gaza. Esto quiere decir que las fuerzas terrestres del ejército israelí tendrían que mantener una zona de seguridad en el sur del Líbano durante un tiempo hasta que se pueda lograr un acuerdo político que termine con las amenazas del enemigo. Añadió que no es suficiente tener guardias en las entradas de los centros comerciales israelí y sistemas de defensa que derriban cohetes y misiles. Las fuerzas de seguridad deben estar presentes en los territorios del enemigo. Esto significa que Israel debe mantener una fuerte presencia en las fronteras con los países con los que tiene paz, y una fuerte presencia en ambos lados de las fronteras con los países con los que todavía no ha alcanzado la paz. Dicho esto, podemos ver que la capacidad del enemigo para atacar a Israel ha disminuido mucho después de una serie de duros golpes que ha recibido. Sin embargo, esta organización sigue siendo muy peligrosa, por lo que Israel no puede cometer el error de relajarse. Sabemos que el enemigo tiene un amplio apoyo entre las comunidades chiquitas del Líbano y el respaldo de la República Islámica de Irán. También tiene una posición estratégica dentro del Líbano que otro grupo hostil no tiene en la Franja de Gaza. Por ejemplo, el Valle de Beca, en el centro del Líbano, es un pueblito que apoya al enemigo y es una región donde pueden refugiarse si lo necesitan, por lo que el ejército israelí podría tener que seguirlos hasta allí para continuar la batalla. Esto sin mencionar que Siria es mucho más grande que el Líbano. Irán controla grandes áreas de Siria cerca de la frontera libanesa y envía armas al enemigo a través de esa frontera. También permite que estos territorios sean usados por el enemigo para entrar a reunirse e incluso disparar armas contra Israel. Ahora, hablando de los ataques a Israel, el enemigo se aseguró de lanzar docenas de cohetes contra las comunidades de Galilea durante Yom Kippur, la festividad sagrada de Israel. Esto incluyó la región de la bahía de Haifa, donde se hicieron más de 35 lanzamientos, causando algunos daños a edificios y dejando 3 personas heridas. Y entre las armas lanzadas contra Israel durante esta celebración, hubo un dron que, según el ejército israelí, cruzó a Israel desde Siria y explotó en un área abierta en el norte de los Altos de Golán. Además, el ejército israelí informó anoche que 2 drones cruzaron desde el Líbano y llegaron al centro del país. Uno de ellos fue interceptado, pero el otro impactó en un centro de atención para ancianos de Herzliya, que afortunadamente ya había sido evacuado. En cuanto a las acciones en la Franja de Gaza, los soldados del ejército israelí siguen trabajando duramente para eliminar la amenaza del grupo enemigo, que parece no entender que ha sido derrotado y necesita dejar de luchar. Durante el fin de semana, decenas de combatientes hostiles fueron eliminados en enfrentamientos con las divisiones 100 y 62 del ejército Jabalilla. Desde que comenzó esta operación hace algunas semanas, más de 200 enemigos han sido eliminados en combates con las tropas terrestres israelíes, así como en ataques aéreos y fuego de artillería. A esto se suman los túneles encontrados y destruidos, así como las reservas de armas y municiones capturadas. También se han capturado materiales de inteligencia que incluyen documentos que revelan detalles alarmantes sobre el gran plan estratégico que el enemigo tenía para el 7 de octubre. Según el informe de Washington Post, el plan era que los 2 grupos enemigos junto con Irán atacaran a Israel desde el principio y lograran penetrar profundamente en el territorio israelí, posiblemente llegando hasta Tel Aviv. Durante más de 2 años, un líder enemigo llamado Yahya Sinwar reunió a los altos miembros de su organización en lo que lo llamó el Consejo Militar Limitado y planificó el ataque con gran detalle. Fueron encontrados resúmenes de estas reuniones secretas en una computadora que fue confiscada por el ejército israelí en enero, en un túnel que recientemente había sido ocupado por el propio Sinwar. Los documentos en esta computadora incluían presentaciones ilustradas y gráficos que mostraban posibles puntos de ataque, así como formas de integrar a otras organizaciones hostiles y elementos de Irán y Siria en ataques coordinados contra Israel. Uno de los planes más ambiciosos era la demolición de algunos rascacielos en el centro de Tel Aviv,
como la Torre Moshe David y las Torres Azrieli. La idea detrás de esto era causar el colapso de edificios cercanos a instalaciones de seguridad clave, interrumpiendo las operaciones del ejército israelí durante los ataques. También se encontraron cartas escritas en árabe dirigidas a los líderes de Irán, donde el enemigo expresaba su compromiso total para lograr sus objetivos. En esas cartas pedía una gran ayuda financiera de aproximadamente $500 millones y el entrenamiento alrededor de 12,000 combatientes adicionales. Estos documentos son solo una parte de lo que se ha descubierto desde que el ejército israelí comenzó su operación terrestre en Gaza. Según los expertos, estos documentos demuestran que Hamás planeaba liderar el ataque a una gran escala que provocaría una respuesta conjunta de otros grupos enemigos. Y ahora veamos una visión general de la guerra con Hezbollah y la respuesta israelí a Irán, según el analista Matesh Oshani. Estas son sus opiniones. Desde que comenzaron los ataques en el Líbano, Israel ya no espera la aprobación de nadie para decidir cómo actuar, dónde atacar o a quién atacar. Los resultados son claros y hay una campaña de concientización muy efectiva que está cambiando la forma en que el mundo percibe esta guerra. Por ejemplo, la eliminación del líder Hassan Nasrallah fue aprobada sin consultar a los estadounidenses ni a ningún otro aliado y envió un mensaje directo: Israel no necesita la aprobación internacional. Actúa de acuerdo a sus propios intereses y bajo sus propias condiciones. Para continuar con esta política exitosa, Israel debe seguir tomando medidas que generen miedo y confusión entre sus enemigos. Los enemigos ya no pueden predecir los movimientos de Israel y están constantemente desorientados. Aunque la situación física es importante, la verdadera guerra se libra en el campo de la conciencia. Como resultado, tanto los enemigos de Israel como los aliados no están seguros de cuáles serán los próximos objetivos de Israel en su respuesta a Irán, y eso es algo positivo. Al respecto, la CNN citó a altos funcionarios estadounidenses que dijeron que Israel aún no ha decidido exactamente cómo actuar, y es por eso que el gobierno de Irán está muy preocupado y han estado haciendo esfuerzos diplomáticos con países de todo el mundo, especialmente del Medio Oriente. Estos esfuerzos buscan reducir la respuesta de Israel al ataque con misiles que Irán lanzó a principios de este mes. Y si eso falla, están buscando que les ayuden a defender Teherán. Irán también está ansioso por ver si Estados Unidos puede convencer a Israel de no atacar sus sitios nucleares y sus instalaciones petroleras. Además, está claro que las milicias que Irán financian en la región se han debilitado mucho después de las recientes operaciones militares israelíes. La administración de Biden está muy preocupada porque los actuales ataques entre Irán e Israel podrían convertirse en una gran guerra en la región que también podría involucrar a los Estados Unidos. Según los informes, Israel tampoco consultó con Estados Unidos antes de atacar los buscapersonas y los walkie-talkies. Y tampoco lo hizo antes de asesinar al líder del enemigo Hassan Nasrallah en Beirut. Con todo esto, ahora se informa que el gabinete de la guerra de Israel se reunió el jueves por la noche para discutir los próximos pasos contra Irán. Sin embargo, según los medios, no se ha tomado una decisión final. Por otra parte, el ataque con drones de la semana pasada en los Altos de Golán, donde murieron 2 soldados del ejército israelí, nos recuerdan nuevamente la amenaza de las milicias chiquitas en Irán. Desde que la guerra en el norte se intensificó, estas milicias han aumentado el lanzamiento de drones hacia Israel como parte de su lealtad a Irán. Según los medios árabes, las milicias chiquitas en Irán han prometido ayudar al gobierno en el Líbano. Además, se ha informado sobre la cooperación entre las milicias y los grupos hutis de Yemen, que se han desplazado a Irak en busca de asesoramiento militar desde que comenzó la guerra. Tampoco podemos olvidar que las milicias chiquitas están lanzando ataques contra bases estadounidenses en Irak y Siria. Esto lo hacen para presionar a la administración Biden para que convenza a Israel de aceptar un alto al fuego. Otro objetivo de esta organización es acelerar la retirada total de las fuerzas estadounidenses que quedan en esa región. Este ha sido parte del plan de Irán desde décadas y es una razón importante por la que crearon estas milicias. Así que familias, con todas estas noticias y todos esos acontecimientos, recuerden que nosotros debemos de seguir orando por la paz de Jerusalén, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros.